iniciando, ¿no? Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a ver la parte de la partes un poquito más complejos que se refiere a la parte de reacciones químicas. Entonces, ayer veíamos, por ejemplo, cómo fuimos pasando de el átomo, de ver en este caso las partes del átomo, luego vimos cómo entre varios átomos, en este caso, se forman moléculas y las moléculas, en este caso, tienen algo llamado enlaces. Y entonces vimos los tres tipos de enlaces, el iónico, ¿no? El covalente y el metálico. Y entonces también veíamos la cuestión de que estos elementos, cuando se forman, en este caso, en la naturaleza, pues tienen propiedades y podemos ver en este caso que tenemos metales, no metales y esto lo vamos a transmitir básicamente a la tabla periódica y nos va a dar información. Y sabemos que la mitad de la tabla periódica son en este caso metales y la otra son no metales, ¿no? Y entonces, ¿cómo estén relacionados? Pues nos da esta cuestión de los enlaces y de ahí podemos ir viendo. Y también veíamos un poco el asunto, cómo podemos ir revisando la parte, hola Diego, hola Dana, cómo podemos ir viendo en este caso las reacciones que se dan, ¿no? Vemos que si ponemos agua, ¿no? Ponemos agua más algún otro elemento, más fierro, es decir, nos puede dar o un óxido, un ácido, un hidróxido, en fin, ¿no? Todos estas que vimos en la nomenclatura química y ayer que les envié, es muy importante que estudien esa tabla, ¿no? Va a ser muy importante. Solamente en el examen no les ponen, pues no tienen que aprenderse la tabla periódica en todo, pero sí algunos de los elementos básicos, ¿no? Saber, por ejemplo, el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, el azufre, ¿no? El nitrógeno. O sea, saber, por ejemplo, estos elementos son muy importantes, entender en dónde se encuentran, en qué parte, porque repiten mucho y hoy vamos a ver cómo se repiten mucho. Entonces, la parte que hoy vamos a ver es la continuación un poco de esta cuestión de formar entre óxidos, ¿no? Y ácidos, formar bases y formar sales. Y entonces vamos a ver cómo se forman y después cómo balancear en este caso las reacciones. Es lo que vamos a ver hoy. Entonces, cuando hablamos de una reacción química, pasa esto. Por ejemplo, aquí yo tengo cobre y aquí tengo en este caso fierro, azufre y oxígeno, es decir, tengo un ácido ferroso. Y entonces, y este ácido ferroso, pues es un óxido ferroso, perdón, un oxiácido ferroso. Y entonces es de los más, muy potente. Entonces, cuando se juntan, ¿no? En este caso, aquí los vemos, como se juntan. Aquí, en este caso de la animación, esta parte líquida representa a este compuesto, ¿no? Y aquí esta representa al metal que está aquí. Y entonces cuando se unen, provocan una reacción química un poco compleja, donde va a crecer, por ejemplo, aquí y se va a ir expandiendo. Entonces, básicamente, esta es una reacción. Y este tipo de reacciones pueden generar, por un lado, pueden generar energía, liberan muchísima energía. Y esto es importante. La energía que se libera puede ser exotérmica, es decir, que libera calor. Ajá, que libera calor. Las exotérmicas liberan calor. Y tenemos las endotérmicas, en este caso, que absorben el calor. Ujú. Es decir, estas son frías. Ajá, estas son frías y estas son calientes. Entonces, depende del tipo de reacción que tengamos, vamos a tener un poco esta situación de verla de ver qué nos produce. Entonces, por ejemplo, ustedes alguna vez, por ejemplo, Diego, ¿alguna vez has puesto a pensar por qué el agua no se quema y por qué el alcohol sí se quema? O sea, tú le pones al alcohol, le pones un cerillo y se prende, ¿no? Pero ¿por qué el agua no le pasa lo mismo? ¿Cuál es la diferencia que hay ahí? ¿Dana o Leonardo?
¿Alguien sabe por qué? Am, Perdón. Bien le digo. Ok, es que, bueno, es que el agua, pues es un absorbente de calor, ¿no? Y el fuego es un combustible, ¿no? Ajá, sí, Bueno, el agua. el agua es un absorbente y el alcohol es un combustible, perdón, era al revés. Ajá, un poco va por ahí, un poco va por ahí. Hace unos días estaba viendo un video de una señora que pone agua en una bolsa, ajá, y la pone sobre fuego, pero una bolsa de plástico. Entonces decían, ¿por qué el fuego, por qué no se está quemando la bolsa, ¿no? Si está directamente hacia el fuego y el agua está, la bolsa está llena de agua. Bueno, es que el agua está absorbiendo el calor, ¿no? No deja que la temperatura haga aquí la reacción. Pero básicamente, ¿y tú, Leonardo, cuál iba a ser tu respuesta, Leonardo? Pues generalmente, bueno, tengo dos, la verdad no estoy seguro, pero una quizás o el alcohol tiene algún tipo de carbono o reacción de carbono, o la otra es que el agua generalmente es usada pues también para, no deja tener fácilmente el oxígeno, no lo deja como proliferar, por decirlo así. Ujú, Mm, más o menos por ahí va. mm. Vean, y esto es un poco las reacciones. El alcohol, por ejemplo, su fórmula es HCO6, es decir, es carbono más hidrógeno más oxígeno. Este es un alcohol. Y el agua es H2O. Y aunque el hidrógeno en este caso es inflamable, para que algo se prenda, para que algo reaccione, para algo que genere, en este caso, fuego, pues necesita tener carbono, ¿no? En este caso, este es el elemento prácticamente que es el que hace que existe el fuego, que se prenda algo, ¿no? El carbón. Entonces, por ejemplo, aquí funciona, si se fijan, es casi la misma fórmula, pero es el carbono el que hace que el alcohol prenda. Y el agua no tiene carbono, por lo tanto, no se prende, y al contrario, actúa como reductor, ¿no? Lo apaga. Entonces, por ejemplo, una reacción con alcohol es una reacción que puede ser exotérmica, es decir, que genera calor, y una reacción que se haga con agua puede ser en este caso endotérmica, es decir, que absorba el calor. Entonces, un poco esa es la idea, ¿no? De las reacciones que se dan con esto. Entonces, ahí lo tienen. Y sí, mucha gente siempre se pregunta eso, pues, ¿por qué no se prende el agua, ¿no? Pues ya vimos, todo lo que se prende es solamente porque tiene carbón. Si no tuviera carbón, no se prendería. Entonces, ya un poco en la parte de la reacción vemos esto. La reacción vamos a tener aquí una combinación. Por ejemplo, aquí yo tengo cloro y acá tengo en este caso hidrógeno, ¿no? Dos de cloro y dos de hidrógeno. Entonces, nosotros vamos a encontrar este tipo de fórmulas así, ¿no? Las vamos a encontrar con estas flechitas, ¿no? Una que va en un sentido u otra, o solamente puede ir en un sentido dependiendo de lo que nos estén pidiendo, pero vamos a encontrar estas flechitas, siempre una flechita de hacia dónde se conduce. Nos dice que la reacción va hacia dónde, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera parte de la reacción, esta se va a llamar reactivo. Y lo que resulte de la unión o desunión de esto es lo que se va a llamar producto. Entonces, reactivo y producto. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo los cloros, ajá, y tengo el hidrógeno, y cuando reaccionan, es decir, cuando los uno, voy a tener este tipo de elemento, este tipo de compuesto, ¿no? HCl, ¿no? Entonces, en este caso es un ácido, es el ácido clorhídrico, ¿no? Y tengo dos aquí, ¿no? Tengo dos moléculas de ácido clorhídrico, es decir, que aquí hay dos y aquí hay dos, entonces por eso tenemos aquí este. Ujú. O sea, este funciona para aquí. Este nos dice que hay dos aquí y que hay dos acá. Ojo, este es importante porque después lo vamos a utilizar en las ecuaciones. Entonces, este está aquí y acá. Si el número estuviera aquí, por ejemplo, HCLE, entonces quiere decir que este número de abajo actúa para este, ¿no? O si estuviera aquí, actúa para este únicamente. Pero como está acá afuera, este HCl, esta variable, entonces este abarca para todos los elementos que están acá. Muy importante. O también si estuviera así, HCl y estuviera entre paréntesis, si tuviera un 2, entonces este funciona para todos estos. Ajá, esto es muy,
muy importante. Entonces, vamos a ver qué tipo de reacciones tenemos. Tenemos varios tipos de reacciones. Por ejemplo, aquí la más fácil, ¿no? Estas son las más fáciles. Aquí se les llama combinación y descomposición, pero también podemos llamarle de otros nombres, como les ponen en su examen. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo aquí un elemento y en este caso uno o dos elementos independientes, y aquí, si se fijan, la flecha, aquí me dice que esta es la reacción, o sea, que se van a unir. Entonces, esta yo le llamo de síntesis. Ajá, de síntesis. ¿Por qué? Porque los estoy uniendo. O sea, tengo dos elementos, ajá, y lo que estoy haciendo es unirlos, ¿no? Aquí es muy importante. Y luego, por ejemplo, aquí tengo el H2, ¿no? Y tengo, o sea, H2 representa esta roja y tengo el oxígeno aquí y ya unidos, pues representan el agua. Entonces, esta se llama de síntesis. Y luego tengo otra que se llama descomposición. Descomposición es cuando voy a hacer el proceso inverso. Ahora, yo tengo aquí un óxido de plomo, ¿no? Este es plomo. Entonces tengo un óxido de plomo. Y entonces ahora lo voy a separar. Y entonces aquí quedan, ¿no? Aquí y esta separada. Y se fijan, aquí está la flecha, ¿no? Y aquí aparece el más. Entonces, esta se llama de análisis. Ajá. Son de análisis. ¿Por qué? Porque la estoy separando. Analizar significa en este caso separar, ¿no? Entonces ahí ya queda esa también ahí en los dos procesos. Ahora, esos son los sencillos. Ahora vamos aquí con los otros un poquito más complicados. Entonces, ahora yo aquí, si se fijan, yo aquí voy a tener tres, ajá, esta es la clave. En el desplazamiento voy a tener tres elementos y en el doble desplazamiento voy a tener cuatro elementos. Esa es la clave para entender cuando en este caso hay un desplazamiento o un doble desplazamiento. Entonces, por ejemplo, desplazamiento. Aquí yo tengo en este caso, tengo este elemento, que es en este caso, el carbono, ¿no? Carbono y luego acá tengo el óxido de plomo. O sea, aquí representa cada una de estas. Y en este caso aquí, esta es la reacción, me dice que para que viene la reacción, y fíjense lo que pasa acá, ¿no? Aquí se combinan otros elementos y uno queda fuera. Entonces, ¿cuáles son los que se combinan? Los que están al extremo se combinan, estos dos quedan combinados y el que está en medio queda totalmente desplazado hasta acá, ¿no? Queda libre. Y entonces aquí tengo el CO2, CO, ¿no? O sea, monóxido de carbono, esto, y acá yo tengo el plomo separado. Ujú. Entonces, este tipo de reacción se llama desplazamiento. Y ahora, ojo, no tienen que aprenderse toda la estructura completa. La clave es muy importante de esto, es entender, por ejemplo, que los más simples tienen dos, ¿no? El desplazamiento tiene tres y el doble desplazamiento tiene cuatro. Y esa es la clave, ¿no? Para poder saber hacer esto. Luego, doble desplazamiento tengo cuatro elementos. Entonces aquí tengo uno, ¿no? Que es carbono, tengo y otro y otro. Y entonces aquí tengo el amarillo, representa Na, ajá, y acá este significa, este es un oxígeno, es un anhídrido, luego tengo aquí hidrógeno y luego acá tengo cloro. Y entonces cuando yo agarro y hago un doble desplazamiento, ¿no? Cuando hago la reacción de doble desplazamiento, ¿qué es lo que pasa? Los extremos, ajá, se juntan y los interiores también. Entonces quedan aquí los exteriores y los interiores unidos. Ujú. Entonces, funciona un poco como esa, ¿no? Es decir, los externos se unen y los que están aquí, el que está en medio, pues queda solo, pero aquí el que está en medio se une también con el que está en medio y quedan unidos. Ujú. Entonces aquí la cuestión es así, 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 ¿sí? ¿No? Y este para acá y acá, ¿no? Son los extremos, ¿no? Así y así. Quedan unidos. Perfecto, entonces ojo, este es como un tema que hay que lo estar repasando, ¿no? A ver si nos da tiempo ahorita y vemos uno de los videos sobre esto, pero esta es la reacción, en este caso, química.
Ujú. Y cuando tenemos en este caso las reacciones, ¿no? Vamos a tener aquí, ¿no? Vamos a tener en este caso aquí vamos a tener unas ecuaciones. Cuando tenemos ecuaciones, en este caso, lo que vamos a hacer es prácticamente ver que tengan lo mismo de un lado que del otro. Por ejemplo, ¿no? Si yo aquí tengo, por ejemplo, si aquí tengo H2O, cuando yo hago la reacción, yo tengo que tomar en cuenta que aquí hay dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, si yo hago una reacción, en este caso, de análisis, es decir, separo, quedaría el hidrógeno, pero ¿qué pasaría si yo pongo así 4 y oxígeno 5? Entonces, aquí lo que nos daríamos cuenta es que aquí yo tengo 4 y aquí yo tengo 5. 4 y 5 son 9, ¿no? Tengo 9, aquí 9 átomos. Pero acá, ¿cuántos tengo? Yo tengo 2 y aquí tengo una, entonces acá tengo 3. Por lo tanto, me hacen falta 6. Entonces, la idea de las ecuaciones es que lo mismo que pesa acá, pese aquí. Lo mismo que hay acá, hay allá. Ujú. Entonces, tenemos que irlas unificando. Entonces, que esto sea exactamente igual que esto. Y para eso vamos a tener aquí un método. Entonces, vamos a ver si aquí tenemos sí, aquí vamos viendo. Por ejemplo, aquí H2O, lo que les decía, igual a... Entonces, aquí, si se fijan, no tenemos, solamente tenemos uno y uno. Y acá tenemos 2 y cero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer una ecuación para que quede junto. Entonces, acuérdense que siempre este es el reactivo y este es el producto. Entonces, lo primero que hay que hacer, en este caso aquí, vamos a poco a quitarle aquí, es poner los elementos. Primero el hidrógeno, luego el oxígeno, igual hidrógeno y oxígeno. Este es como un método muy fácil. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos uno y acá tenemos uno, que acá tenemos dos y aquí tenemos uno. Entonces prácticamente el problema que yo tengo es en este. ¿M? Es en el hidrógeno. Entonces, ¿yo cómo voy a balancear aquí esto en el hidrógeno? Entonces, a ver, seguimos viendo aquí. Entonces vamos a cuantificar. Bueno, aquí nos van a poner los mismos numeritos, ¿no? Que están aquí. Vamos a adelantarle un poco. Ahí está uno, ahí está dos, y lo mismo que teníamos. Bueno, ahí está donde nos quedamos. Ahora, aquí viene un poco la solución, ¿no? Uno y uno, y ahí dos y uno, que son los que se oponen. Ahora ahí viene el paso 3. Entonces, el hidrógeno es el que hay que balancear. ¿Y cómo lo hacemos? Pues se pone ahí, así de fácil, ¿no? Entonces, ahí al ponerlo, si se fijan ahí, vamos a borrarle aquí, si se fijan ahí, al poner este 2 aquí, ya estamos diciendo que hay 2 de hidrógeno, por lo tanto, ya vamos a tener 2, igual que aquí 2, aquí esto y esto. Aquí ya no tenemos que hacer absolutamente, porque aquí sí ya quedó balanceada la ecuación. Ya tengo 2 de hidrógeno y ojo, aquí como está el signo de más, este solamente le afecta a este, solamente, ¿no? Entonces ya no tenemos que hacer más ahí. ¿Mm? Muy bien, ahí le van comprendiendo Dana, Diego, Leonardo, ahí van sin problema con esto. Sí, sin problema. Sí, perfecto. Muy bien, Sí, ahora Azul. vamos con uno más grande. Vamos a ver aquí unos ejemplos que ya tenemos aquí preparados. Entonces, por ejemplo, veamos aquí, ¿no? Entonces aquí yo tengo esta ecuación que no está balanceada. Tengo esto. H, agua, ¿no? Más nitrógeno 2, oxígeno 5. Y aquí este es mi reactivo y este es mi reacción y este es mi producto. Si se fijan acá, yo tengo dos. ¿Cuántos elementos tengo? Uno, dos, tres, ¿no? Tres diferentes, porque oxígeno y oxígeno pues cuentan igual. Por lo tanto, yo voy a hacer un desplazamiento, entonces los voy a unir. Aquí van a quedar unidos, o también puedo hacer, en este caso, contar con un elemento, y si yo veo que aquí ya no tengo ningún signo de más, lo que significa es que estoy haciendo
una síntesis, estoy uniendo todo esto con todo esto, lo estoy uniendo acá. Entonces aquí yo me voy a dar cuenta que tengo dos oxígenos, dos hidrógenos, ¿no? ¿Cuántos oxígenos tengo aquí? Tengo 1 y 5, tengo 6 oxígenos y tengo 2 nitrógenos. Pero yo cuando tengo toda esta ecuación, me doy cuenta que no, que aquí solamente yo tengo cuántos elementos aquí. Tengo este 3, nada más funciona para el oxígeno. Tengo un hidrógeno, un nitrógeno y tengo 3 oxígenos. Entonces me faltan muchos. Yo cuando la balanceo, ¿no? Esta es la ecuación original, o sea, esta, y solamente al ponerle 2 aquí la balanceo, porque entonces ya voy a tener, en este caso, voy a tener 2 hidrógenos, ¿no? En este caso, 2 hidrógenos. Voy a tener 2 nitrógenos. ¿M? Y voy a tener 2 y 3, 6. Voy a tener, en este caso, 6 oxígenos. Este 2 por el 3 de aquí y ya tengo 6. Entonces ya queda balanceada. 6 oxígenos, 2 nitrógenos, 2 estos. Entonces ahí se quedó balanceada ya esta ecuación. Y este método, que es el que ustedes van a hacer, no solamente les ponen uno o dos máximo de estos, se llama método de balanceo, por tateo. ¿Por qué? Pues porque lo único que están haciendo prácticamente es ir calculando. Hay otro método que es algebraico, otro algorítmico y hay otros muchísimo más complicados, pero que no tiene al caso en este caso para ustedes, ¿no? Porque es demasiado complejo y ya lo van a ver en la prueba. Y entonces ahora tenemos esta otra, ¿no? Tenemos el reactivo y tenemos el producto. Entonces acá yo tengo en este caso, ¿no? La ecuación original aquí sin balancear. Entonces aquí me doy cuenta que tengo cuántos hidrógenos. Tengo en este caso uno acá, ¿cuántos acá? Uno aquí, ¿cuántos cloros tengo? Tengo uno. ¿Cuántos zincs tengo? Tengo uno. Pero yo cuando lo tengo acá, me doy cuenta que acá tengo un zinc, pero tengo 2 cloros, y tengo 2 hidrógenos. O sea, tengo un faltante aquí, y acá me falta. Entonces, la manera de hacerlo, ¿no? Para que quede equilibrado, es que ahora no vamos a cambiar nada de acá, sino que ahora vamos a cambiarlo de aquí. O sea, podemos hacerlo de los dos lados, del reactivo y del producto. Y entonces, por ejemplo, aquí si yo le pongo este 2 ya me sale, porque entonces ya tengo 2 hidrógenos y tengo 2 cloros y un zinc, ¿no? Entonces aquí un zinc, 2 cloros y 2 hidrógenos. Y ya quedó fácil aquí la ecuación. ¿Mm? Entonces, esto se llama, les digo, se llama tanteo porque vamos nosotros haciendo y podemos hacer muchas, en este caso, demasiadas variaciones para poder lograr esto. Muy bien, entonces aquí, ¿dudas? ¿Alguna cuestión? ¿No? Perfecto, entonces seguimos, ¿no? Ahora, hay algunas cosas que pueden afectar la reacción, es decir, que la reacción se genere, sea más rápida, más lenta. Por ejemplo, poníamos mucho el ejemplo de los mentos con la Coca-Cola, porque es un ejemplo que ustedes conocen muy bien. Entonces, al momento de que reaccionan muy rápido, es decir, inmediatamente sale, ¿no? Entonces, hay algunos elementos donde prácticamente no se da y es muchísimo más lenta la situación. Entonces, por ejemplo, eh, algunos factores que pueden influir para que sean más lento, pues sí, puede ser por un lado la temperatura, es decir, puede ser endotérmica o exotérmica, pero muy lenta, ¿no? Puede ser el grado de división de los reactivos, decía, pues de los primeros, ¿no? Lo que está de este lado, reactivos y acá son los productos, es decir, cómo estén divididos, si es síntesis, análisis, en fin. Luego, la naturaleza, es decir, qué tipo de elementos son, metal, no metal, qué tipo de enlace tienen, ¿no? La concentración, es decir, ahorita vamos a ver esto más con precisión, es decir, el grado que hay en este caso de solución de uno o del otro, y un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Es el que reacciona, ¿no? Es lo que hace que reaccione algo, un elemento que hace que reaccionen las cosas. Esto es también muy importante tenerlo en cuenta
al momento de que estemos haciendo un tipo de reacción. Y eso lo tienen muy en cuenta los químicos, ¿no? Cuando hacen eso, para que no les pase en algún momento algún tipo de accidente o alguna explosión o todo eso, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, estas se las voy a mandar, ¿no? Les voy a mandar estas de tarea, esta imagen, donde tienen que balancear las ecuaciones por el método de tanteo. Entonces, estas las van a hacer ustedes de tarea, ahorita ya no nos da tiempo, pero las hacen y me las mandan el fin de semana, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahora seguimos con el siguiente punto. Ujú. Y entonces el siguiente punto, ya aquí entramos ya a un término donde vamos a tener que empezar a usar otro tipo de matemáticas, un poco más complejo, se pone, aunque es muy básico lo que tenemos que ver, pues es importante que entiendan algunas cosas. Nosotros tenemos algo que se llama soluciones. En algunos libros o en algún tipo de, según el maestro que tengan, el tipo de asesoría que tengan, se les puede también decir disoluciones, le agregan el di. ¿Por qué di? Pues desde dos, ¿no? Dos, en este caso, dos o más elementos que se juntan. Entonces, pero nosotros también lo podemos entender como una solución y no hay ningún problema. Disolución, solución, es lo mismo. Entonces, es lo que nos dice es una mezcla, en este caso, de dos o más componentes que no reaccionan entre sí, ojo, muy importante, no reacciona, es decir, no generan una reacción y se encuentran en proporciones variables. Entonces, ojo, este es súper importante porque luego se cae en una confusión. Cuando hablamos de una disolución o solución, es una mezcla, ¿no? O sea, vamos a juntar dos líquidos, por ejemplo, agua, ajá, y aceite. Eso es una mezcla, ¿no? Y entonces al ser líquidos, ajá, ojo, como es una cuestión líquida, es decir, es una solución acuosa, por eso se les llama así, ¿no? Solución. Ajá, porque es acuosa, o sea, es líquida. Y cuando tenemos en este caso una reacción, ajá, una reacción, es decir, tenemos un compuesto. Ujú. Es decir, ponemos H más O, entonces H2 más O nos hace H2O. Entonces, aquí la diferencia es que aquí hay una reacción. Si yo mezclo agua y aceite, no pasa absolutamente nada, no hay reacción. ¿Sale? Eso es muy importante. Lo que nos piden acá en este caso, en los que vamos a ir viendo un poco, es en las soluciones, es ver cuánto hay de cada elemento. Es hacer como una especie de regla de tres, aunque tenemos aquí tenemos unas fórmulas, que esas sí se las van a tener que aprender estas dos fórmulas, pero o lo pueden sacar con regla de tres, como ustedes sepan o se les dé mejor, de saber cuántos elementos hay de uno o de otro. Entonces, por ejemplo, nosotros le llevamos a llamar, en este caso, disolvente puro, en este caso, por ejemplo, al agua. Ahorita vamos a ver qué es el solvente y qué es el soluto y todo ello. Pero ya se vuelve, por ejemplo, una solución o una disolución cuando el agua, que se queda amarillo, le agregamos algo más, ¿no? Por ejemplo, aquí le estamos agregando, no sé, o sal, o azúcar, o chocolate, en fin, alguna otra o algún otro elemento, ¿no? Y entonces aquí estamos haciendo una solución, una mezcla. Y lo que vamos a ver es, por ejemplo, qué porcentaje hay de agua y qué porcentaje hay, por ejemplo, de azúcar, ajá, en esta solución. Eso es lo que es en la parte de soluciones o disoluciones, o también se le conoce como, en este caso, esquitometría, ¿no? Eso suena como muy técnico el asunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos aquí esta mezcla. Entonces, hay que tomar en cuenta que vamos a tener un solvente, y acuérdense que esta es pregunta de examen. El solvente universal es el agua. Ese es el solvente universal. Entonces, aquí yo echo agua y el soluto, perdón, y el solvente es la que está en mayor cantidad. ¿Ah? Y en este caso tenemos el soluto y el soluto es lo que está el menos.
Ajá. Entonces, lo que pasa en esto, por ejemplo, si ustedes toman café con leche, ¿no? O toman chocolate con leche, por ejemplo, en las cucharaditas que le echen de chocolate a su vaso de leche, pues ese es el soluto. Y entonces, cuando ustedes están tomando su agua o su leche con chocolate o un licuado y todo, entonces tienen una solución o disolución, como le guste decir ustedes. Entonces, prácticamente es eso. Ujú. Entonces, y esto es muy importante porque a la hora de los conceptos entre solvente y soluto hay que saber cuál es cuál, ¿no? Entonces, en este caso, yo puedo tener diferentes tipos de soluciones. Entonces, por ejemplo, puedo tener soluciones diluidas. Ajá. ¿Por qué es diluidas? Porque la cantidad en este caso del soluto es muy poca. Y entonces, por ejemplo, tengo aquí un vaso de agua y entonces es tan poca, por ejemplo, la cucharada de chocolate, que en este caso el agua queda translúcida, entonces yo puedo ver a través del agua, ¿no? Si yo tengo una concentrada, en este caso, entonces se pinta más y ya me cuesta más trabajo ver a través de ella, ¿no? Aquí le echo, por ejemplo, un cuarto de cucharada. Aquí le echo, digamos, ya una cucharada completa. Y es saturada cuando ya no podemos ver a través de ella. Y entonces aquí ya le pusimos 3 cucharadas, ¿no? 3 cucharadas de soluto y esto. Y ojo, para que sea soluto, siempre debe de ser la combinación así. En este caso, 51, ajá, 49. Ajá. Es decir, 51 es el disolvente, o sea, es lo máximo, ¿no? O sea, es el valor máximo. Y 49 de soluto. Porque si están al mismo nivel, entonces ya deja de ser un tipo de solución, entonces ya vamos a tener 50%, 50 y 50, y ya no vamos a saber cuál es el disolvente y cuál es el soluto, ¿no? Siempre debe de haber uno que esté en mayor y uno en menor proporción. Eso es muy, muy importante para entender en este caso, las soluciones. Y entonces, por ejemplo, ojo, porque les digo que esta pregunta es pregunta de examen, siempre el agua es el disolvente universal, siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Nosotros ponemos agua, tenemos aquí el agua, ¿no? Esto representa el agua, los rojitos es el H, ¿no? Ese es el oxígeno, y los chiquitos, ¿sí, no? H2O, es decir, a este de aquí, este es el oxígeno y los chiquitos son el hidrógeno, son las moléculas, y estoy poniendo aquí la sal, ¿no? Esta parte es la sal. Y acuérdense que la sal NaCl, ¿no? Entonces, NaCl, NaCl y así. Entonces aquí está, si echamos sal, ¿no? Y si no le movemos, se puede quedar así. Pero si agarramos un palo o el dedo y empezamos a moverle, pues ya se empiezan a revolver. Pero algo muy importante cuando se empiezan a mover, si se fijan, no se están uniendo, ¿no? Es decir, el agua está aquí y este quedó acá, es decir, no se unió este molecularmente aquí. Esa es la cuestión del agua, de las soluciones, que no hacen ese tipo de reacción química, ¿no? Ujú. Entonces, esto es muy, 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 muy importante. Sale. Entonces, seguimos acá. Ahora, entonces aquí vamos a tomar una medida que es muy importante, que tenemos que tomar muy importante, que es lo que yo conozco como el mol. ¿Ah? La medida mol. Y entonces cuando yo tomo la medida mol, mol es de este tipo de medidas, como por ejemplo yo tengo el metro o el litro, o en fin, el mol es exactamente lo mismo, es una unidad de medida, y lo que va a medir es básicamente el porcentaje en el cual está un elemento dentro de otro. Entonces, sin entrar tanto en especificaciones, aquí si este científico Avogadro, ¿no? Fue el que empezó a investigar, en este caso, este método para determinar cuánto había de solvente y cuánto de disoluto, y sobre todo lo estudié en agua. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí una molécula de agua, que es H2O, ajá, aquí, déjeme acercarle esto. Ujú. Acá, si yo tengo aquí el agua, ¿no? Tengo esta molécula de agua.
y entonces es H2O. ¿Por qué su masa molecular en este caso va a ser 18U? ¿No? Esta va a ser la medida, porque se acuerdan que decíamos cuál era la masa. Entonces tengo, en este caso, este es H y este es O. ¿Ah? Y aquí con este para que se vea mejor. Este H y O. Y entonces habíamos dicho que la masa molecular del oxígeno es de 16, lo revisamos en la tabla periódica. ¿Y de cuánto es la masa del hidrógeno? Es de 1, y acá tengo 1. Entonces 16 más uno pues me da 18. Entonces esa es la masa molecular del agua. Ujú. Y entonces, cuando nosotros lo transformamos a esto que se llama el número de Avogadro, entonces yo voy a tener aquí que un mol, perdón, un mol de agua, y esta es la medida que me interesa a mí, un mol de agua equivale a 18 gramos, es decir, convertimos la masa molar del agua, la convertimos en este caso en gramos. Entonces, ojo, muy importante, un mol de agua es igual a 18 gramos. Y así podemos sacar todos de cualquier elemento. Un mol de anhídrido, de cualquiera, un mol de cualquier sustancia que tengamos, podemos sacarla a partir de su masa molecular. Esto es muy importante. Y este número de Avogadro, pues se lo dejamos, no lo dejamos para ya cuando estén en la prueba, o en este caso para cuando ya sean científicos muy, muy elevados y entonces ya tomen y hagan este tipo de cálculos. Nosotros nos quedamos y nos interesa solamente utilizar la masa molecular como una medida inicial para poder entender los moles. Muy bien, este punto es complicado. Aquí, ¿alguien se quedó con alguna duda? ¿Alguien tiene algo que se les haya ido aquí en este? No, muy bien, entonces seguimos. Entonces, ahora, acá tenemos. Ahora, aquí empieza la parte un poco más complicada. ¿Por qué? Pues porque tenemos en este caso la cuestión de la molaridad, ¿no? Es decir, vamos a medir los moles, y lo vamos a poner así con M. Vamos a ver los moles que hay en este caso en una solución. Pero los moles es la cantidad de moles del soluto. Entonces, para que me entiendan, tengo un vaso de agua, aquí está, y yo le voy a echar chocolate, ¿no? Una cucharada de chocolate. Entonces, lo que voy a medir yo, en este caso, es la concentración molar, de la cuchara de chocolate. O sea, ¿cuántos moles estoy poniendo aquí en una cucharada de chocolate? Eso es lo que voy a ver. Esa es la parte interesante. Ujú. Entonces, para sacar la molaridad, ojo, ojo, yo primero tengo que tener los moles de soluto. En los problemas, siempre nos van a dar estas cantidades. Nos van a decir moles de absoluto y litros de solución. La solución, en este caso, puede ser 1 litro, 2 litros, 3 litros. Y los moles de absoluto nos van a, o sea, de la cantidad mínima nos pueden decir 3 cucharadas, 4 cucharadas, pero no nos van a decir cucharadas, ¿no? Nos van a decir 40 gramos, 50 gramos, 60 gramos de soluto, ¿no? En 20 litros de agua. Y entonces nosotros ya vamos a sacar ahí a través de una división, ¿no? La molaridad. Entonces, ojo, este es para molaridad. Aquí los moles de soluto y los litros de solución. O sea, vamos a aplicar esta fórmula. Pero, pero, si no nos dan en este caso la cantidad del soluto, si no nos llegan a dar en este caso los litros los gramos de soluto, tenemos una fórmula para sacarla, que es esta. Entonces es gramos, por no peso molecular. Y con eso vamos a sacar aquí los gramos de soluto, es decir, vamos a aplicar estas fórmulas. Entonces aquí, para que lo puedan ver un poquito mejor, vamos a ver aquí unos problemas, pero acuérdense, este es el tipo de
fórmulas que vamos a estar ocupando, estas dos, ¿no? De aquí le borro. Estas dos son las fórmulas que sí se deben de aprender, que sí vienen en su examen, estas, ¿no? O sea, sí son preguntas clásicas de examen. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí, vean este ejercicio ya lo tengo. Dice, calcular la molaridad de una disolución. Ahí lo vamos a ir resolviendo aquí todos. La molaridad de una disolución que contiene 2,7 moles de soluto en 50 mililitros de disolvente. Aquí no importa qué tipo de disolvente es, pues ser agua, lo que sea, ¿no? Disolvente. Entonces, como ya me está dando aquí los 2,7, los moles del soluto, ¿no? Que son 50 gramos, entonces yo aplico la primera fórmula, la de molaridad, porque no ya tengo este dato. Tengo este dato y tengo este dato. Entonces, y aquí lo que me está preguntando es la molaridad. Entonces, aplico. ¿Cuántos, en este caso, solutos tengo? ¿Cuántos gramos de soluto tengo aquí? Pues obviamente yo tengo 2,7 moles, ¿no? Aquí me lo está dando. 2,7 de soluto. Y luego acá tengo el volumen, es decir, en este caso tengo, ¿no? Los litros de disolución. Ahora, una cuestión importante, como me da 50 mililitros, ¿no? Yo aquí los pongo así. ¿Por qué? Los pongo esto 0,05 litros. Lo pongo porque debo de convertir los 50 entre litros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues divido 50 entre 1000. Siempre lo voy a hacer, siempre. Siempre, o sea, este es como un cálculo que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? 50 entre 1000 y entonces nos da 0,05. Y entonces ya haciendo la división entre estos dos, pues me sale 0,414 molar, ¿no? O moles, ¿no? Aquí. Entonces, este es el resultado. Esta es entonces la primera cuestión. Entonces, ojo, acuérdense, este es un paso que puede a veces complicarlo, porque si lo ponen 50, les va a salir una medida parecida, pero el punto, ¿no? Los va a confundir porque va a salir 41,4, en fin, y entonces en el examen les ponen este tipo de respuestas. Por ejemplo, punto 14 o 4,14 o 41,4 o 41,4,4, en fin, ¿no? Entonces ahí es donde los pueden engañar si nada más lo hacen por 50, es decir, si ponen acá los 50 mililitros. Entonces, siempre hay que hacer esto. Ujú. Entonces, ese es el primer caso. Muy bien. Y luego, siguiendo acá, ahora vamos a hacerlo con las dos fórmulas. Entonces vamos a ver este problema, dice, calcular la molaridad, que es lo último, de una disolución de 100 gramos de metanol, ajá, o sea, esta es la fórmula del metanol, en un litro de disolvente. Entonces, vamos a poner el CH4O, ¿no? En un litro de agua, supongamos. Entonces, como a mí no me están dando en este caso los primeros, los moles, no tengo los moles, si se fijen, tengo aquí 100 gramos de metanol, nada más, pero yo no tengo los moles, entonces voy a convertir primero la masa molecular de esto, ¿no? De SH4O. Y entonces, ¿cómo la saco? Pues primero busco la masa del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. Del carbono yo sé que son 12, del hidrógeno es 1, del oxígeno son 16, pero tengo que del hidrógeno tengo por 4, o sea, son 4, este es por 1, porque nada más tengo 1, por 1, y entonces la suma de todo esto, me va a dar finalmente 32. Ujú. Entonces ahí sería, porque pues si se fijan, sumamos esto, 16 más 4 más 12, me da 32. Si sumo todo esto. Entonces ya tengo el primer paso. Entonces tengo, ahora, pero me dice que tengo 100 gramos de metanol. ¿Mm? Entonces voy a utilizar la primera fórmula, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera fórmula? Es convertir en este caso los números de moles, ¿no? Gramos y la masa molecular. Entonces yo tengo 100 gramos, que son los 100 gramos, sobre los 32, que son los gramos de la masa molecular.
¿no? Aquí está, 100 gramos sobre los 32. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 3.125 moles. Y luego ya para sacar la molaridad, hago obviamente la segunda fórmula, que es, ¿no? ¿Cuántos moles tengo? 3.125 sobre un litro, ¿no? O 0.001 o litros. Y entonces el resultado me va a dar 3.125 mol. Y así queda. Entonces, obviamente este problema a la primera se ve como complicado. Dice, bueno, ¿qué diablos es todo esto? La cuestión es estarlo un poco revisando. Vamos a revisarlos posteriormente cuando hagamos un repaso, pero, o cuando vuelvan a ver el video, acuérdense de esto y de hecho les voy a mandar algunos ejercicios para que los hagan. Con las fórmulas también, y también les voy a mandar las fórmulas. Entonces les voy a mandar estos dos problemas aquí para que no los vean y esos tres, ¿no? Para que los tengan ahí, todos esos ejercicios ahí. Se los voy a mandar para que los hagan con las fórmulas y los repasen. Muy bien, y ya casi para acabar, tenemos este último tema, que es el tema de ácidos y bases. Entonces decíamos que en la nomenclatura yo tengo óxidos, tengo ácidos, ¿ah? Tengo bases, ¿m? Y tengo sales. Tengo estas cuatro nomenclaturas. Y entonces aquí el elemento principal para un óxido, pues es el oxígeno. Para tener un ácido, pues es el hidrógeno. Para tener también una base, también va a ser el hidrógeno, pero también el oxígeno combinado. Y para tener una sal, debe ser un metal y un no metal. ¿Ah? Pero entonces aquí estos son como los más importantes. Ahora, ¿por qué es importante? Porque esto mismo, estos dos, ¿no? Nos quiere decir que son de la misma familia, es decir, que el hidrógeno y la base, ¿no? Son igual de ácidos, igual de corrosivos, pero tienen diferentes niveles. Uno es más que otro. Por ejemplo, aquí, si le echamos en este caso, hay una cuestión de eh, era como vinagre, entonces puede reaccionar de manera diferente, ¿no? Reacciona de diferente manera, ¿no? Con los colores aquí. Bueno, vamos a ver. Entonces, un ácido, en este caso, tiene una medida que también se le conoce como el potencial de oxidación o el potencial de hidrógeno, es decir, cuál de estos dos tiene más hidrógeno y cómo reacciona más a él. Entonces, por ejemplo, aquí tiene un hidrógeno positivo, este es un anhídrido negativo, ¿no? Entonces, obviamente, aquí lo que vamos a ver es una tabla. No, aquí lo que no nos interesa tanto meternos en cómo funciona esto. Nos funciona dos cosas aquí. Uno, saber que las teorías entre la relación entre los ácidos y las bases la propuso Arrhenius, un científico. Se las preguntan en su examen, ¿no? Les preguntan quién es el precursor de esto, entonces es Arrhenius. Esto es muy, muy importante. Lo que realmente nos interesa, y esto es lo que tenemos que ver, es esta tabla, ¿no? A ver, permítame. Esta tabla, esta es la que nos interesa. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos preguntan en el examen? Nos preguntan lo siguiente. Entonces, esto es un ácido, y esta es una base. También se le llama base alcalina. Y este es el punto neutral. Entonces, dependiendo la acidez, es si es base o es ácido. Y entonces el número, ojo, este es pregunta de examen. El potencial de hidrógeno, que es número 7, es el número neutro. Está entre el 0 y el 14, entonces el 7 es el número neutro. Ese es muy, 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 muy importante, ¿no? Porque eso les pregunta. Eso es. Entonces, si nos vamos dando cuenta para acá, en nuestra tabla, por ejemplo, ¿qué es lo más ácido, no? Con respecto aquí, ¿qué es lo más corrosivo? En este caso, pues una batería de coche, el ácido de las baterías. ¿Y qué es lo más, en este caso, alcalino? ¿Qué es lo que más se vuelve corrosivo, pero en una base?
pues un limpiador de drenajes. Y entonces aquí uno podría pensar que son básicamente lo mismo, no, o sea, tienen la misma intensidad entre el 0 y el 14, son los más fuertes, son muy, muy desgastantes, corroen, queman y todo, pero tienen diferentes composiciones. Eso es lo que es ácido y una base, ¿no? La composición que tiene, este tiene hidrógeno, este tiene hidrógeno y oxígeno. Entonces todavía lo vuelve un poco más complicado. Y en este caso, ¿cuáles son los neutros? ¿Cuáles son los neutros? El neutro por excelencia, pues es el agua. ¿Ah? El agua por eso funciona para tantos elementos, ¿no? El agua es el neutro. Y ese es el que les preguntan en su examen. ¿Cuál es, en este caso, el potencial de hidrógeno del agua? Pues es 7, es neutro. ¿Mm? Por ejemplo, los plátanos son muy ácidos, están a nivel 4, ¿no? El limón está a nivel 2. Los ácidos estomacales también están a nivel 1. Por ejemplo, aquí el amoníaco está a nivel 11 de la base, la clara de huevo está a nivel 9. Acá la sangre a nivel 8. Ajá, la leche a nivel 6. Entonces, por ejemplo, este es súper interesante porque también muchos de nosotros tenemos diferente pH. Entonces, pues, los seres humanos nos manejamos entre estos tres niveles, entre el 6, 7 y el 8. Entonces, entre tu nivel sea más de 8 o más de 6, en este caso lo que haces, o está 6,5 o 8,5 y todo, lo que pasa es que ya tienes problemas de acidez y entonces, por ejemplo, matas tus bacterias, tienes más mal olor, no digieres bien la comida, en fin, cosas así, ¿no? Entonces, ojo, otra vez, este es el número clave, es el neutro y es el agua, que es lo que nos preguntan en nuestro examen ahí. Esto es muy, muy clave. Muy bien, y ya por ir acabando, para ir cerrando por hoy, tenemos esto. Ajá, tenemos el número de valencia. El número de valencia, cuando nos pregunta, es, en este caso, es el número de electrones que yo tengo aquí en la órbita de un átomo que pueden ceder, pueden irse o pueden regresar, en este caso, hacia la otro electrón. Entonces, acuérdense que los electrones se están intercambiando, ¿no? Van y vienen. Entonces, el número de valencia es el que nos dice si va o viene, hasta cuántos se pueden ir, ¿no? Si el número de valencia es más 2, entonces quiere decir que se pueden ir aquí, pueden ganar 2, ¿no? Si es menos 2, es que pueden perder 2, y en fin. Eso sería el número de valencia. Muy bien, y aquí, por ejemplo, aquí lo tengo, ¿no? Aquí este pie tiene 3 electrones de valencia, o sea que se pueden ir aquí. El silicio tiene 4, y es decir que se pueden ir a cualquiera, ¿no? El antimonio tiene 5 electrones, es decir que se pueden estar intercambiando y se pueden ir, ¿no? Entonces ahí tendríamos esta situación de la valencia. Muy bien, perfecto. Pues entonces, si quieren, le dejamos hoy aquí y retomamos el lunes y ya el lunes vamos a ir cerrando con algunas otras cosas, vamos a ir haciendo algunas combinaciones, pero comenzaríamos ya con física, ¿sale? Entonces el lunes nos vemos igual a las 5 con física, les mando la clase, les mando los ejercicios y les mando los links al video del portal para que los estén checando, ¿sale? Muy bien, buenas tardes, nos vemos y buen fin de semana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Dana.